quiero recurrir a una historia que pareciera tomada de la vida real de nuestros tiempos, y en especial de aquellas sociedades donde los jóvenes, al tomar mayoría de edad, deciden salirse de casa. Y la situación se empeora cuando toman esta decisión porque quieren estar libres de la atadura paterna y vivir como les plazca. Así que quiero hablarte bajo este título: el amor del Padre restaura. ¿Cuántos creen que el amor del Padre restaura? No solo el amor del Padre celestial, el amor del Padre restaura. El amor restaura. Cuando nosotros vamos al Evangelio según Lucas, hermanos, en el capítulo 15 de este Evangelio, encontramos 3 famosas parábolas de la gracia de Dios. Con estas parábolas Jesús condenó la actitud de los fariseos y de los escribas, que lo criticaban porque comía y bebía con publicanos y pecadores, pero desconocían que el propósito de Cristo era, al reunirse con ellos, volverlos a casa del Padre. Jesús era censurado, lo criticaban la alta jerarquía de la religión organizada judía porque comía con pecadores y publicanos. Sin embargo, el propósito de Jesús es que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor dicta estas 3 parábolas. El Señor Jesús compara a los pecadores con una oveja y una moneda que se pierde, con un hijo que le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde y se larga de su hogar. Utiliza estas 3 figuras, estas 3 metáforas para traer el mensaje acerca de la gracia restauradora de Dios. Y es significativo, hermanos, que cuando el Señor concluye cada una de estas parábolas, Él habla acerca de la oveja y la moneda que fueron encontradas y el hijo pródigo que regresa arrepentido a la casa de su padre. Dice Él que hubo gozo y alegría porque se recuperó lo que había perdido. El pastor que perdió la oveja, cuando la encuentra, hace fiesta. La mujer que perdió la moneda, cuando la encuentra, hace fiesta. Y el padre, cuando recibe el hijo que regresa, hace fiesta. Y dice Jesús: ¿cómo no va a haber fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Los ángeles de los cielos se gozan cuando un pecador viene a Cristo. ¿Cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más la iglesia? Gloria a Dios. En otras palabras, Jesús le dice: ustedes, escribas y fariseos llenos de religión, en vez de alegrarse que los pecadores vengan a buscar la gracia de Dios, comienzan a criticarme, cuando el cielo se goza cuando los pecadores se arrepienten. Hoy quiero precisamente apenas ocupar unos minutos para significar algunos detalles de la actitud amorosa y restauradora del Padre de la historia que cuenta Jesús en la parábola que todos los que estamos aquí, o la mayoría, conocemos como la parábola del hijo pródigo. De acuerdo a los biblistas o a los comentaristas bíblicos, esta parábola no debió haberse llamado la parábola del hijo pródigo, porque lo que intenciona Jesús con esta parábola no es resaltar al hijo pecador que se va, sino el amor restaurador del Padre. Jesús se centra en el amor restaurador del Padre, que no importa cuán lejos está el pecador, Dios siempre tiene la intención de restaurarlo, de perdonarlo y traerlo de regreso al hogar. Así que el amor perdonador del Padre de la parábola simboliza la gracia y la misericordia de Dios que se extiende a todo el que le busca. El corazón de Dios, el Padre, desea la completa restauración de sus hijos y la salvación de los pecadores.
Y eso no lo entendía la religión organizada de los tiempos de Jesús. Y es la razón por la que el Señor tiene que dictar esta parábola del hijo que se va del hogar. Porque el corazón del Dios Padre desea una completa restauración de los hijos y la salvación de los pecadores. El Señor quiere mantener bajo su cobertura a sus hijos y restaurar a aquellos que se han ido lejos y le han dado la espalda. Porque el amor de Dios, el amor del Padre se ha manifestado en Cristo Jesús para que disfrutemos del cuidado paternal de un Dios que no nos abandona, de un Padre que no nos abandona, sino que siempre está dispuesto a bendecirnos. Tal vez usted ha tenido la experiencia como yo, que no me crié con mi padre. Tal vez usted no ha tenido esa bendición, otros la han tenido. Pero lo más grande de todo, después que uno conoce a Cristo y la verdad del Evangelio ilumina nuestra mente y corazón, es saber que Dios Padre, ese Dios Padre celestial, nunca nos abandona. Nunca nos deja, nunca nos suelta de su mano. Siempre está ocupado atendiendo a sus hijos. Según Jesús, el padre de la parábola se interesó no solo en restaurar y recuperar al hijo obstinado que se rebeló y decidió vivir su vida independiente y le pidió la herencia, violando todo lo que había sido establecido en la cultura en cuanto a la herencia. De alguna forma lo insultó al pedirle en vida: dame mi herencia, dame mis bienes, yo me quiero ir. Pero el padre de la parábola no solo quiere restaurar a ese hijo que se fue, sino que también deseaba restaurar y sanar el corazón de su hijo mayor. Porque tenía dos hijos, uno se quedó en casa y el otro se fue. Pero tristemente el hijo mayor, que aunque se había quedado en casa, tristemente su egoísmo y resentimiento no le permitía aceptar que el padre perdonara a su hermano menor que había regresado. Hay aquí, hermanos, un simbolismo espectacular. Tenemos que tener cuidado porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que alegrarnos por todos aquellos que vienen buscando la gracia y el perdón de Dios. No nos toca juzgar a nosotros cuánto mal hayan vivido ni cuán perverso hayan sido. La gracia de Dios les alcanza, los perdona. La gracia del Señor los restaura, así como te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. Alcanza a cualquiera que arrepentido viene buscando la gracia de Dios. El hijo mayor representaba esa religión que rechazaba a los pecadores, no lo querían ni aceptar. Y Jesús dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la casa de Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, aquel extorsionador, aquel que se había enriquecido a costa de cobrar más de lo que debía cobrar de acuerdo a los impuestos del Imperio Romano, él dijo esta palabra porque lo criticaban y lo murmuraban. Entró a casa de Zaqueo, el publicano, este sinvergüenza que se ha hecho millonario a costilla de robarle al pueblo. Pero el Señor vino a cambiar corazones perturbados. El Señor vino a traer liberación. El Señor vino a perdonar al pecador. No importa cuán vil esté, la gracia y el amor de Dios lo alcanzan. Ese es el amor del Padre que perdona. Jesús nos cuenta en la parábola que el hijo pródigo, después de haberse ido, se arrepintió. Después de haber malgastado su herencia, todos sus bienes, todo lo que había recibido, después de haber perdido su vida, y al verse sin dinero y sin amigos y cuidando cerdos, que era un insulto para los judíos, decidió regresar al hogar de su padre. Volviendo en sí, el muchacho dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esta palabra me ministró de una manera tremenda. Y te lo voy a comentar, hermanos, lo que el Espíritu Santo ha ministrado a mi vida a través de esta reflexión de este muchacho. A veces carecemos de las abundancias del Padre. A veces no disfrutamos de las abundancias del Padre y andamos mendigando cuando en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan, hay abundancia de bendiciones.
Y andamos mendigando las algarrobas de los cerdos, cuando en la casa de mi Padre hay abundancia de bendiciones. Este muchacho regresó en sí, dijo: wow, ¿qué yo hago aquí hecho un miserable? Voy a regresar. Dice la historia, Jesús nos la cuenta, que el muchacho regresó a casa. Pero hay un detalle interesante. Y es que Jesús nos dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué imagen, hermanos? La imagen que el Señor Jesús nos está pintando en esta parábola de este padre indica claramente que este hombre estaba afligido y ansiaba ver a su hijo. Por eso, cuando lo vio acercarse, de acuerdo a la historia que cuenta Jesús, nosotros entendemos que es señal de que estaba esperando que regresara. Lleno de compasión y misericordia, corrió hasta el muchacho, lo abrazó y besó. Y note que en la parábola el Señor nos dice en que el padre le dijo: te perdono. Pero sus acciones al correr donde está el muchacho, abrazarlo y besarlo, evidencian de que le estaba perdonando y que le estaba recibiendo. No importa cuán lejos pueda irse el pecador, el Padre Eterno está esperando que regrese para perdonarlo y restaurarlo. Y con esta imagen del Padre que recibe a su Hijo y lo perdona, Jesús enseñó que Dios el Padre acepta a los pecadores que arrepentidos vienen a Él sin importar lo que hayan hecho ni cómo hayan vivido, porque su amor es incondicional. Miren, hermanos, la acción y la actitud del Padre son llamativos, porque en el mundo antiguo no era común que un padre ya mayor como este hiciera lo que hizo públicamente. No era parte de la costumbre, de la tradición, que un padre ante una crisis familiar públicamente le expresara su cariño a un hijo que se había largado, que le había dado la espalda. Pero el padre de la parábola, sin importarle las tradiciones y lo que la gente pudiera opinar y decir, antes que el hijo hablara, antes que el hijo dijera las palabras que había preparado, el padre lo llenó de besos como señal de aceptación y reconciliación. Y no importa que la gente murmure, no importa que la gente hable, no importa que la gente cuestione lo que Dios hace contigo, Dios se place como Padre en mostrar su amor hacia nosotros, restaurarnos, levantarnos y darnos una oportunidad. Gloria a Dios. Que la familia nos critique, que los amigos de trabajo nos critiquen, que la gente cuestione si de veras hemos sido cambiados. No es un problema de ellos. Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. No importa cuán pecadores hayamos sido, Él nos ama tal como somos y no quiere que nos quedemos como somos. Dios sabe cómo tratar con vidas hechas pedazos, hermanos. Dios sabe cómo tratar con vidas hechas pedazos por el pecado, marginadas y rechazadas por la gente, ignoradas por la sociedad. Hay veces que uno conversa con personas que no saben ni qué le va a decir, ni qué va a responder, ni qué consejo darle. Pero qué bueno es saber que el Padre, el Dios Padre, sí sabe cómo tratar con personas con corazones rotos, dañados, heridos, maltratados, mujeres violadas, niños violados que ya son grandes, personas adultas y que están traumados. El amor del Padre es tan perfecto que Dios sí sabe cómo tratar con cada uno de nosotros y está interesado en sanar tu corazón y el mío, en restaurar tu corazón y el mío y darnos una oportunidad de vida nueva. Al padre de la parábola no le importó si el hijo olía a cerdo o si había malgastado su herencia con rameras, como lo evaluaba su hermano mayor. No le importaba si llegaba a harapiento o si sus pies estaban descalzos. El padre de la parábola recibía a su hijo en casa
tal como llegaba. Y en vez de recriminarlo y acusarlo con ira por lo que había hecho con su herencia, lo perdona, lo restaura y no le echa en cara lo que había hecho, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. En nuestra experiencia espiritual, la Biblia nos recuerda que estemos como estemos, en Jesucristo tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios el Padre. Y ese es el mensaje que como iglesia nosotros predicamos. Ese es el mensaje que proclamamos. Ya sea que olamos alcohol, ya sea que olamos a cigarrillo, droga, pornografía, violencia, ira, venganza, odio, infidelidad, decepciones, resentimientos, raíces de amargura. La Biblia asegura que la gracia de Dios en Cristo Jesús nos alcanza para salvarnos del pecado y de la condenación eterna e impartirnos una vida nueva y diferente. Jesucristo dijo en una ocasión: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y que necesitan de Dios. Es una verdad innegable, amados hermanos, que en lo profundo del corazón humano descansan sentimientos de dolor y abandono, de tristeza y soledad, pero la gracia de Dios es más que suficiente para sanar y restaurar corazones heridos. Cualquiera pudiera engañarse en el tiempo que nosotros vivimos, con tanto desarrollo tecnológico, con tanto alcance científico técnico. Mucha gente pudiera pensar que vivimos felices en este mundo, pero la palabra del Señor dice que el que añade ciencia añade dolor. Qué pena que haya tantos jóvenes y adolescentes traumados, en depresión, pasando por crisis con la intención de suicidarse. Qué pena que exista tanta tristeza, tanta infidelidad, tanta destrucción a nivel de familia. Qué triste es ver la manera en cómo la mente se corrompe y cómo los cambios de valores éticos y morales se están haciendo cada vez más patentes. Qué pena es ver que se levanta una generación cada vez más sola, más solitaria, que no sabe compartir, que no sabe disfrutar la familia, que apenas, hermanos, tienen relaciones personales, que prefieren un mensaje de texto, que prefieren un WhatsApp, que prefieren un mensaje. Qué pena, hermanos, que en medio de esta soledad en el que parece que el hombre lo ha conquistado todo, hoy esta humanidad necesita más que nunca saber que Jesucristo es el único que puede impartir paz, gozo y alegría, hermanos. No es el último iPhone, no es la última computadora, no es ni el TikTok, ni es el Instagram, no es el Facebook, ni ninguna de estas redes sociales, no es la fama, ni es los dólares, no son los youtubers. Necesita la gente conocer a Jesucristo. Cristo es la puerta. Es triste, pero en lo profundo del corazón humano descansan esos sentimientos de dolor y abandono. La gente puede estar rodeada de muchas personas, sin embargo se sienten solas, solos. No se sienten queridos y apreciados. ¿Cuántos padres en el día de hoy sus hijos ni siquiera lo han llamado para felicitarlos? ¿Cuántos padres hoy no han recibido ni un beso, ni un regalo, ni una palabra de aprecio? ¡Qué abandono! ¡Qué insensibilidad! ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Pero Jesucristo vino a cambiar la condición de las personas. El que está en Cristo es una nueva criatura. La gracia de Dios es más que suficiente para sanar y restaurar corazones heridos. Cuenta Jesús que el padre de la parábola hizo fiesta cuando regresó su hijo. Hizo fiesta porque su hijo estaba muerto, pero ahora había vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya fue encontrado.
En otras palabras, Jesús le está diciendo a los fariseos y escribas que lo están cuestionando: ¿cómo no va a haber fiesta en los cielos si estos publicanos y pecadores que ustedes rechazan vienen donde yo estoy para que le hable la verdad del evangelio? Vienen a escuchar el mensaje que yo les traigo. ¿Cómo no va a haber fiesta? Y lo representa en este padre, lo simboliza en este padre que recibe a este hijo que se había ido, que le había abandonado el hogar, que había abandonado la familia, pero que regresa arrepentido a decirle: yo no soy digno de que me llames un hijo, yo quiero ser un jornalero más dentro de la finca. Pero el Señor nos simboliza, hermanos, que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la comunión de Dios. Y como al pródigo de la parábola, también un día huimos de casa y tomamos caminos equivocados, lejos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dios busca, Dios halla a pecadores que, sin importar la causa por la que se perdieron, alcanzan perdón y restauración en la casa del Padre. Me encantan las palabras del salmista en el Salmo 147, versículo 3, cuando dice este cantor: el Señor sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. ¿Cuántas personas aquí sentadas pudiéramos nosotros darle la oportunidad de decir la manera en cómo llegaron al Señor y la obra que Dios ha hecho en sus corazones? Qué testimonio más glorioso, hermanos. Dios es un especialista sanando heridas. Dios es un especialista restaurando mentes turbadas. Dios es un especialista sanando las heridas de los que pierden toda esperanza. Pero qué bueno es saber que en Jesús restauramos y recuperamos la esperanza. Las palabras que el hijo pródigo preparó en la historia que Jesús nos está contando son la evidencia de que el muchacho se había arrepentido. Reconocía que había ofendido a Dios y a su padre. No merecía ser tratado como un hijo. Él venía a pedir que fuera contratado para trabajar como un jornalero más en la finca de la familia. Por eso él había elaborado un discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Recuerdan ustedes aquel publicano que llegó al templo en aquella parábola preciosa en que Jesús está comparando al fariseo con un publicano? Y el publicano dice: sé propicio a mí que soy pecador. En otras palabras, dice el Señor, ni la cabeza la levantaba, entendía que no merecía la bendición de Dios. Y así este hijo pródigo dice: yo no merezco ser llamado tu hijo, yo no merezco ser tomado en cuenta como un hijo más, al menos hazme como a uno de tus jornaleros. Hay un detalle interesante en la historia que Jesús nos está contando, hermanos, y es que el padre interrumpió el discurso del hijo en el preciso momento en el que le iba a decir: hazme como a uno de tus jornaleros. Apenas el muchacho dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese punto del discurso, gloria a Dios, el padre lo abraza, lo besa y lo recibe. Y hay un detalle importante en este punto que yo quiero significarte. Los jornaleros se podían despedir de un día para otro. Eran personas contratadas para trabajar durante un día las horas que necesitaba el dueño o el empresario, por decirlo de alguna manera. Se le debía pagar su salario al terminar el día porque vivían en función de su actividad laboral diaria.
Y eso es lo que quería pedirle el hijo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como al menos uno de esos jornaleros, porque definitivamente se significa que en la casa de su padre el jornalero vivía bien. El padre pagaba bien. Yo quiero al menos ser un obrero en la finca y ganarme el sustento diario. Pero el padre de la parábola no estaba dispuesto a recibir a su hijo como un jornalero, hermanos. No, para nada. El padre de la parábola no estaba recibiendo a su hijo perdido como un jornalero ni como un esclavo. Le estaba dando la bienvenida a casa como un hijo. Como si no se hubiera ido, porque el amor del Padre perdona y restaura. Nada de lo que había hecho invalidaba que fuera restaurado como miembro de la familia. Y yo sé que tal vez con la mente moderna que tenemos hoy, con esta mente justiciera y evaluativa, diríamos, ese muchacho lo que merecía es que lo hubieran contratado como un jornalero para que aprendiera a valorar todo lo de la casa. Sin vergüenza después que se gastó toda la plata ahora. ¿Es cierto o no? Yo sé que usted está pensando eso, porque esa es nuestra mentalidad. Pero lo lindo de todo es lo que la Biblia dice, que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia ante la justicia de Dios. Y yo no puedo juzgar el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. A nuestro entender y a nuestra justicia hay personas que no merecen ni ser perdonados. Pero lo bueno de todo es que el amor de Dios se extiende a todos de manera por igual. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué bueno es saber que Dios en su amor toma a los pecadores endeudados, lo vil y lo menospreciado, dice Pablo a los Corintios, lo perdido y desahuciado, y lo hace miembro de su familia. Siempre traigo a mi mente esta historia que conocí de un adolescente. ¿Qué hubiera sido de Nicky Cruz si la gracia y la misericordia de Dios no lo hubiera alcanzado? Un ex drogadicto, asesino, pero la gracia de Dios lo alcanzó y lo convirtió en un predicador del evangelio. ¿Qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? La gracia de Dios nos alcanzó, la misericordia de Dios nos alcanzó. Gocémonos y alegrémonos porque el amor de Dios sigue fluyendo, trayendo perdón. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué bueno es saber, hermanos amados, que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en un acto de fe, nacemos a una nueva vida y Dios el Padre no nos recibe como jornaleros, sino que nos adopta como sus hijos y venimos a formar parte de su familia con todos los derechos y privilegios y deberes que le pertenecen a los hijos, sin importar cuán pródigos hayamos sido en el mundo. Cuando venimos a Cristo, somos insertados a la familia de Dios y disfrutamos los privilegios de ser llamados hijos de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Porque el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma y nos asegura que somos hijos de Dios. El dedo acusador de nuestra familia podrá estar listo. El dedo acusador de los amigos o compañeros de trabajo, de estudio, podrá estar listo para acusarnos. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, con todos los privilegios y derechos y deberes que eso implica, porque somos adoptados a la familia de Dios. Y este término que utiliza el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, este término griego de adopción, tomado de la práctica romana de la adopción, implica, hermanos, que el hijo adoptado recibe todos los privilegios como el hijo que había nacido en la casa. Y nosotros
venimos a formar parte de la familia de Dios porque somos adoptados por Dios a través de la persona de Jesús. De ahí que Jesús nos enseña a orar en la oración modelo al Padre nuestro que estás en los cielos. Los que oran al Padre son los hijos que han sido adoptados. Da gloria a Dios, aleluya. Otro detalle interesante, hermanos, que confirma la plena restauración del hijo que regresa al hogar, es la orden que el padre le da a sus siervos con respecto al muchacho que llega harapiento, maloliento, sin peinarse, qué sé yo, imagíneselo usted. Y el padre da una orden a los siervos y les dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Tal vez el hermano mayor hubiera preferido que el padre hubiera dicho: saca el asadón y el rastrillo para que se lo deje a este muchacho y aprenda a trabajar y a no malgastar la plata. Pero el amor del Padre, el amor del Padre, el amor del Padre que restaura, el amor del Padre que perdona, dice: saca el mejor vestido, vístele con la mejor ropa, ponle ese anillo en su mano, calza sus pies y mata el ternero más gordo, porque hay fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. No tengo todo el tiempo para valorar cada uno de estos detalles interesantes que el padre de la parábola dice y que Jesús pone en la boca de este padre. El mejor vestido estaba reservado solo para el huésped de honor. No se le entregaba a cualquier visitante. Y el padre está honrando al hijo. Quítale esos harapos y ponle el mejor vestido. Venimos, hermanos, harapientos a los pies de Cristo, pero somos revestidos con la coraza de justicia. Somos revestidos con el vestido de santidad que recibimos en Cristo Jesús. Y nos espera vestiduras blancas en la casa del Padre Celestial. Dice además el Padre: ponle el anillo. El anillo era símbolo de honor y autoridad, indicando que la autoridad había sido restituida al hijo. El calzado, para identificarlo como un hijo, no como un esclavo, porque generalmente los esclavos iban descalzos. Pero al ponerle calzado en sus pies, el Padre está anunciando la restauración plena a la condición de hijo. No te recibo ni como esclavo ni como jornalero, te recibo como hijo, te doy el mejor vestido, te pongo un anillo y calzo tus pies, porque te estoy recuperando la posición que tú tenías antes. El pecado ha deformado la imagen de Dios en el hombre. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para recuperar y restaurar esa imagen. Por eso el que viene a Cristo es transformado y cambiado y regenerado. Es revestido con la justicia de Dios. Es puesto un anillo en su dedo, es honrado y es restaurado. Y es calzado sus pies y es recibido como hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para redondear la orden que da el Padre, agarra la gallina prieta que tenemos en el patio y vamos a hacerle una sopa, porque este está llegando aquí que puede ya con los pies. No, agarra el ternero más gordo. Es lo que quiere decir esta expresión, el becerro gordo. Agarra el ternero gordo que está reservado. Ese becerro gordo que está guardado ahí para ocasiones especiales, para bodas o para fiestas o para celebraciones. Ese becerro gordo que lo tenemos allí separado del resto del ganado. Agárralo y mátalo y vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío ha regresado a la casa. El padre, hermanos, de la parábola respeta y acepta la determinación que su hijo había tomado,
respeta su libre albedrío y le entrega la parte de su herencia y lo deja marcharse. Esta imagen nos presenta a un Dios Padre que no es ni dictador ni prepotente, sino un Dios que nos muestra el camino, pero que nos deja libres para tomar decisiones. Esta imagen, hermanos, del padre de la parábola nos habla de un Dios amoroso que siempre está esperando que el pecador regrese y que el hijo sea restaurado. El padre de la parábola, al ver a su hijo pródigo que regresa, sale a buscarlo y antes de que termine su discurso lo abraza y lo besa, como ya les había dicho. Esta imagen explica cómo Dios recibe a todos los que le buscan, aceptándole sin reprocharle su pasado. Qué pena que muchas veces en el orden de la familia y del matrimonio nuestro perdón está condicionado. Condicionamos el perdón, pero el amor de Dios es incondicional. Es un amor conocido, el amor ágape, el amor de todas maneras. Tristemente, con dolor en el alma tenemos que decirlo, nosotros condicionamos el perdón que la gente requiere de nosotros. Muchas veces a nuestros hijos limitamos el perdón y lo condicionamos a cosas que nosotros queremos que hagan. O los hijos con respecto a los padres o los matrimonios. Pero es que bueno es saber, hermanos, que el hijo pródigo llegó y el padre no condicionó su perdón. Simple y llanamente tampoco cuestionó todo lo que había hecho, estuvo dispuesto a perdonarlo, porque Jesús, a través de la figura de este Padre, quiere mostrar que el amor del Padre Celestial es capaz de perdonar cualquier error y cualquier falta. La condición principal que requiere es fe y arrepentimiento, porque necesitamos reconocer nuestro estado perdido y aceptar el amor y la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesús. De ahí por qué la gente muchas veces tropieza. De ahí por qué la gente muchas veces no quiere aceptar esta verdad. No, yo no quiero saber de iglesia. No, yo no quiero saber de religión. Yo no quiero saber de eso. ¿Qué es lo que pasa? Eso siempre es lo mismo. Un montón de gente ahí que se hacen los santos. No, el enemigo le confunde la mente y el corazón. El amor de Dios se ha revelado en la persona de Jesús y no importa cuán perverso hayamos sido, la gracia de Dios nos alcanza y somos transformados y cambiados y nuestra vida es llevada a una nueva dimensión y en Jesús recibimos esperanza de vida eterna, pero vida nueva, cambiada y transformada. Y creo, hermanos, que así como el padre de la parábola perdonó y restauró a su hijo pródigo, Dios nuestro Padre está dispuesto a perdonar, restaurar y bendecir a todos los que le buscan en espíritu y verdad. Pero hay una gran verdad, y en este Día del Padre quiero significarte. Jesús nos enseña que debemos estar dispuestos a perdonar y dar paso a la restauración, tanto en el seno de la familia como en la iglesia. El padre de la parábola nos enseña a perdonar ofensas y restaurar relaciones rotas, salvar distancia, corregir malas decisiones y abrir nuevas oportunidades. El padre de la parábola nos enseña a no guardar rencor y resentimiento, odio y venganza. El padre de la parábola nos enseña que tenemos que tener la capacidad de perdonar y restaurar. El padre de la parábola nos enseña que tenemos que tener la capacidad de abrirle oportunidades a aquellos que se han equivocado, porque el que se cree estar firme, mire y no caiga. Porque todos podemos cometer errores. El padre de la parábola nos enseña que debemos tener la capacidad de restaurar relaciones rotas, de establecer puentes de comunicación y de perdonar y ayudar a otros que han cometido errores y han tomado malas decisiones. El padre de la parábola nos enseña a amar
incondicionalmente. No sé qué harás tú con esta palabra, pero quisiera pedirle a Dios que Él nos libre de resentimientos, de raíces de amargura, de espíritus de venganza, y que el amor de Dios fluya a través de nosotros para que seamos instrumentos de restauración y sanidad.